Bienvenidos todos, muchas gracias por participar del taller de oleaginosas. Yo soy Nora Kugler, coordinadora de la región sudoeste. Lo primero que voy a hacer es agradecer a las empresas que auspician la jornada de hoy, que es La Gloria de Santa Marina, Cabaña Tres Cardos, Sumitomo Chemical, Larti Irigoyen, DS Hermanos, El Galpón Agronomía. También agradecemos a los main sponsors de GEASO, Criadero El Cencerro, Vaya Casal y Spraytec. Agradecemos a los sponsors GEASO, ACA, Advanta, BASF, Bayer, Índigo, Bioceres Semillas, Acora, Decalb, Los Grobo, Nidera Semillas, Pioneer, Nucid, RAGT Semillas, Sumitomo Chemical, Syngenta, SPS, La Tijereta, Lima Grain y NK Semillas. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes es posible todo lo que hacemos. Bueno, Agustín, te doy la palabra. Gracias, Agustín, agradezco muchísimo al equipo de GEASO, que siempre le dan duro para llegar a este momento. Gracias, Gracias, Nora. Buenas tardes a todos. Estoy contento que somos unos cuantos conectados. Muy bueno, sí, somos unos cuantos, buenísimo. Espectacular, espectacular. Espectacular. Así que yo recién, viendo un poco más o menos la cantidad que somos, le acabo de pedir a Juan Rebolini, asesor del CREA San Eloy Piñeiro, que nos dé una mano sintetizando las preguntas. Mi idea es la siguiente. La presentación la voy a dividir en dos partes sin intervalo al medio. Voy a presentar toda la información de Girasol, paramos, vemos las preguntas de Girasol. Juan, si ves que hay alguna pregunta aclaratoria que es importante para que se entienda algo, no dudes en interrumpirme y hacérmela la pregunta, ¿sí? Si es conceptual, la vemos al final de cada cultivo. ¿Ok, Juan? Perfecto, dale, Agustín. Gracias, muchas gracias. Bueno, de vuelta, contento que somos unos cuantos. La idea es mostrarles todas las novedades que se desarrollaron en la última campaña con los cultivos de girasol y de soja, para lo cual voy a arrancar ya mismo compartiendo la pantalla, porque si no los tiempos vamos a tener que ir demasiado rápido, hay bastante información, y lo primero que voy a hacer es agradecerle a todo el equipo del GEASO, a Nico Ahumada, y a Juan Silva, a Cristian Ibarra, y a todo el equipo de los chicos que nos dan una mano, dedicarle la presentación a la memoria de Pedro Ahumada. Pedro, la verdad que nos ayudó un montonazo desde el inicio del GEASO, y fundamentalmente en el cultivo de girasol, del cual Pedro era un fanático. Se nos fue hace unos pocos días y no podía dejar de reconocer en este momento todo lo que colaboró con nosotros, siempre de su generosidad, de su inteligencia y con el entusiasmo de pertenecer a la red CREA del Sudoeste y de participar activamente haciendo ensayos, sugiriéndonos cómo trabajar. Vaya mi saludo a toda la familia, a Nico en especial, y a todos los miembros del CREA Caruego Angelet. Bueno, como les mencionaba, vamos a arrancar con girasol, vamos a trabajar diferentes temas. El girasol, lo que estuvimos viendo este último año, y tratar de ponerlo en contexto con lo que venimos viendo en los últimos años. Cortamos ahí, atendemos todas las consultas, preguntas que puedan surgir, y después continuamos con soja para terminar. Si estamos bien, alrededor de las 7:30 deberíamos estar terminando. Podemos quedarnos un ratito más si se arma una linda discusión, no hay ningún problema, pero esa es más o menos la idea general que tengo. De vuelta, agradecerle a todas las empresas que participaron y que nos dan una mano para llevar adelante todos los experimentos que tenemos en marcha, a los campos donde hicimos los ensayos. Especial agradecimiento al Creo La Barría, a Guido y a Pablo, que nos prestaron el espacio y su gente, a Miguel Ducos y su equipo por el espacio en Pino Grande, a Mariano Molinari, del CREA San Eloy, también por darnos espacio en las acacias. Así que la verdad, muy agradecidos con ellos también. No puedo dejar de agradecerles y mandarles un abrazo. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pero voy a sacar un cartelito que me está fastidiando, ahora sí. Lo primero, muy brevemente, condiciones climáticas.
la memoria de corto plazo todavía creo que no funciona bien, pero repasar dos conceptos importantes para entender de dónde surgieron los datos, dónde estuvieron ubicados los ensayos, qué se hizo en Girasol, laburamos en genética, voy a analizar los resultados nuestros y después verlo en contexto con otras redes de la región sur. Vamos a ver un tema que trabajamos intensamente los últimos 2 años, en lo que es si eventualmente merece atención hacer un manejo por ambientes de la densidad de siembra en Girasol. Nutrición, que lo voy a desdoblar en lo que es la nutrición y su impacto sobre el establecimiento del cultivo, y la nutrición y su impacto sobre el rendimiento físico y rendimiento en materia grasa. Por otro lado, todo un segmento de no tradicionales, que acá vamos a trabajar sobre fertilización específica y foliar, y por otro lado sobre fitoestimulantes o antiestresantes, como ustedes prefieran. Yo prefiero ponerle el nombre de no tradicionales, porque no se trata de los insumos con los que estamos familiarizados hace mucho tiempo, sino que son tecnologías muy nuevas y que en términos generales es difícil ponerles un título, entonces le puse este título. Después en soja, ahí vamos a frenar, nos metemos en soja, vamos a ver genética, los datos de GEASO con otras redes, también tratando de analizar un poco qué pasó con las enlist. Quiero contarles unos módulos que hicimos de brechas de rendimientos en soja, y con foco en la parte de nutrición del cultivo, y también meternos al final sobre no tradicionales, en lo que es tratamiento de semilla, y en cultivo, lo que es antiestresantes por un lado, y lo que es fertilizantes por otro. Así que arrancamos. Lo primero, condiciones de la campaña. Lo cierto es que nosotros tuvimos una primavera y un inicio muy seco. Acá se ven las barras, lo que llovió en la última campaña, comparado con las líneas, que es la media histórica. Todos los meses, esto es octubre, noviembre, diciembre y enero, estuvimos muy por debajo de la media. En febrero acompañamos la media, marzo muy seco, y recién en abril es que tuvimos lluvias importantes. Esto es un ejemplo para la localidad de Coronel Suárez, pero el patrón fue bastante similar entre las distintas subregiones del sudoeste. Ahora, otra cosa que me gusta mirar a mí, para entender cuánto duró efectivamente la campaña, es la marcha de las temperaturas. Esto es la marcha diaria de las temperaturas mínimas, que se ve en azul, y esa franja celeste que envuelve las mínimas es el rango de variación normal, de año en año, ¿sí? Y las temperaturas máximas con la línea roja, y el rango de variación normal de las temperaturas máximas. ¿Qué tuvimos? Primero, bastante frío durante el mes de octubre, varios días en donde las mínimas estuvieron en condiciones de helada agronómica en más de una oportunidad, y en helada meteorológica hasta mitad de octubre. Zafamos porque sembramos un poquito más tarde. Después tuvimos una marcha de temperaturas mínimas más o menos normal, con algunos desvíos, que por ejemplo a mitad de noviembre bajamos de 5 grados, después en diciembre también tuvimos una mínima por debajo de los 5 grados, y a mitad de febrero tuvimos una heladita agronómica de unos 2 grados, 2 grados sobre cero, pero que el cultivo de soja lo afectó y bastante seriamente. Y después nos mantuvimos más libre de heladas agronómicas hasta fines de marzo, principios de abril. Si miramos las máximas, lo más importante para mirar es que durante el mes de diciembre y el mes de enero, y también nuevamente en febrero y marzo, tuvimos muchos días donde las máximas superaron los 35 grados. Que no importa qué cultivo estemos mirando, si se trata de maíz, se trata de girasol, se trata de soja, esas temperaturas máximas son de estrés. Son de estrés directo por disminuir la tasa de crecimiento de los cultivos, y indirecto por alterar el ritmo de transpiración que las plantas pueden lograr, dado un déficit de presión de vapor demasiado alto, que las plantas no pueden seguir el ritmo, por cuanto no importa qué humedad tengan, no van a alcanzar la demanda transpirativa que tienen en esos momentos. Entonces eso es importante ver en estas temperaturas máximas muy elevadas. Si miramos el contenido de agua en el suelo, la reserva de agua en el suelo, tomando un modelo que publica la Oficina de Riesgo Agropecuario, nosotros podríamos decir, la línea negra marca el contenido de referencia que tendría en un suelo profundo un cultivo de girasol. Arrancamos con poco más del 50% del agua útil,
el rango que va entre la línea roja y la línea azul es el agua útil. La franja verde que corta por el medio es lo que es normal esperar para el cultivo, y la línea negra nos muestra cómo fue la última campaña. La línea punteada, para que se den una idea, es el mínimo histórico registrado y modelado en esta situación, ¿no? Entonces arrancamos con poco más de la mitad del agua útil en el perfil, anduvimos con un contenido razonablemente bueno hasta el mes de diciembre, en donde el contenido de agua útil no solamente que se deterioró muchísimo, sino que además durante todo diciembre coincide con que fue el mínimo histórico, ¿sí? Tuvimos algunas lluvias de enero que permitieron recargar parcialmente el perfil, y este modelo me indica que se mantuvo el punto de marchitez permanente o incluso por debajo. Nuevamente nos volvimos a ir a pique, y recién sobre fines de marzo y principios de abril es que se recuperaron los contenidos de humedad en el suelo. Lo mismo para soja, la situación es muy similar. Arrancamos un poco más tarde, pero con poco más del 50% de agua en el perfil. Durante diciembre, como les comentaba, el año pasado fue el mínimo histórico, cierta recarga en enero, vuelta otra vez a tocar los mínimos históricos, y recién sobre marzo y segunda mitad de esta parte, de este sector amarillo que se indica como periodo crítico de una soja de grupo 3 sembrada a mitad de noviembre, recién allí se lograron recuperar los contenidos de humedad en el perfil, pero recuerden que sobre fines de febrero, cerca de donde tocamos los mínimos, tuvimos esa heladita agronómica. Bien, dicho esto, estamos en contexto de lo que fue la última campaña. Vamos a meternos con girasol. Si bien iniciamos 4 localidades, la mayoría de los datos que les voy a presentar corresponden a Pino Grande, el típico girasol tardío del oeste de la sierra sobre un antecesor maíz, y con esta característica de cómo se fertilizó y la dotación de nutrientes que tenía el lote, las densidades de siembra. Y en el caso de los gauchos, zona bien colina General La Madrid, perteneciente al grupo Crea La Madrid, con una fecha de siembra bien tradicional, con un antecesor muy frecuente en esa zona, que es el verde de invierno, y con esta información respecto de cómo se fertilizó el cultivo y qué dotación de nutrientes tenía desde el inicio. Arrancamos con la información de genética. Los gauchos, fecha de siembra tradicional, zona de la colina, perteneciente al CREA General La Madrid. Estos son los rendimientos corregidos por materia grasa, en donde vemos que se destacaron, bueno, NK 3969, Advanta 5407, BASF con el Insum 211, RGT Obelisco, Paraíso 1800. Recuerden que hoy por hoy la marca Paraíso desde la última campaña pertenece al semillero Nucid, y RGT, que también, otro recordatorio, el programa de Tobin de girasol pasó a pertenecer al semillero RGT. En el pelotón A se ubicaron todos estos materiales, inclusive Paraíso 1800 y 4260, que no los mencioné debidamente. Esto fue en el caso de la colina, en el campo Los Gauchos, sobre verdeo de invierno. Con un poco más de rendimiento promedio, en el caso de Pino Grande, el CREA Coronel Suárez, nos encontramos con un material destacado que superó al segundo en 280 kilos más o menos, que fue el Syngenta 3990, seguido del que había ganado en la otra localidad, 3969, y ya en un pelotón B lidera 1113, Advanta 5505, nuevamente BASF con el Insan 211, 4145, 4180 ya de Nucid, pero no del programa Paraíso, y los caciques 322 y 320. ¿Sí? Estos fueron los resultados que tuvimos en Pino Grande. Si los ponemos todos juntos y los ordenamos por el rendimiento medio, nos encontramos con que 3969, con muy baja variabilidad, con el mayor rendimiento se ubicó puntero, seguido de 3990, Advanta 5505, Insum 211, hasta el 1113 de Nidera, que fueron aquellos que superaron sistemáticamente la media de rendimiento. Yo lo que hice fue tomar todos los datos de la red de Asagir y juntarlos con esta información y determinar esto que a mí me parece que es bastante representativo de cómo fue no solamente el rendimiento medio, que en los ensayos de GEASO se manifestó de esta manera, sino que además quiero ponerle algo más de información, que es la estabilidad.
rendimiento promedio, que es un ranking general de los promedios que obtuvieron en todos los ensayos, más la estabilidad en términos de rendimiento corregido. Entonces, para poder establecer esa estabilidad, para una campaña como la que pasó, con todo lo que les comenté anteriormente, me quedé con aquellos híbridos de los cuales tenía 9 o más datos. ¿Sí? Bueno, lo primero, los híbridos se ordenan de izquierda a derecha según el rendimiento promedio. O sea que si uno lee de derecha a izquierda este gráfico, lo que podría hacer es un ranking general de rendimiento promedio. Pero eso es una parte del ordenamiento. Porque también acá lo tenemos que ubicar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Los que están más abajo en este cuadro son aquellos que fueron más estables, ¿sí? Que cuando el ambiente mejoró mucho, no mejoraron tanto, pero cuando el ambiente empeoró mucho, no empeoraron tanto. Es decir, fueron más estables. Mientras los que están más arriba son aquellos que cuando una mejora en el ambiente, por ejemplo, pasé de un ambiente de 2.000 kilos a uno de 2.500, en vez de haber mejorado esos 500 kilos, mejoraron más que esos 500 kilos. Por ejemplo, acá tengo 1.2, quiere decir que mejoró 1.2 veces la mejora en el ambiente. En un ambiente que mejoró 500 kilos, el Limagrain 5760 mejoró 600 kilos. O sea, pasó de 2.000 a 2.600, de 2.000 a 2.500. Mientras que, vamos a mirarlo al revés, Obelisco, que estuvo 0.8, cuando el ambiente empeoró 500 kilos, o 600 kilos, RGT Obelisco empeoró apenas 500 o 400. No sé si se entiende este concepto, pero me parece que es una buena información para entender no solamente cuáles fueron los que en promedio se comportaron mejor, sino cuando yo tengo que elegir a qué ambientes voy a enviar distintos híbridos, tengo que considerar cómo se ordenan de arriba para abajo. Si tengo un ambiente muy bueno, en donde quiero sembrar girasol, sembraré aquellos materiales o priorizaré los que están por encima de esta línea punteada. Cuando me voy a un ambiente bravo, complicado, de menor potencial de rendimiento, debería seleccionar aquellos que están por debajo de esta línea punteada. Entonces, este tipo de figuras pueden aclarar este panorama. Bueno, tenía una animación, pero me olvidé. Bueno, a ver, en genética, se destacaron 3969, 3990, Levanta 5505, BAS, Zoom 211 y Nidera 1113, que también había sido un material muy destacado el año pasado. En ambientes de baja, de menor potencial, se deduce de nuestros ensayos que 5710, Obelisco, 3969 y Nidera 1113 podrían estabilizar un poco el rendimiento, mientras que en los ambientes de alta productividad uno debería priorizar materiales como 5407, 13990, Insum 211 y Limagrain 50760. ¿Sí? Pero nuevamente miren esa distribución, tiene información no solo del GEASO sino de otras redes, entonces estamos balanceando un poco rendimiento medio y estabilidad o potencialidad, adaptabilidad, digamos, al ambiente. Vamos a un tema que venía siendo candente durante los últimos años del GEASO, que es la gran pregunta que veníamos teniendo, es, ¿merece la pena en el cultivo de girasol hacer densidad variable según los ambientes? Para eso, nosotros planteamos un ensayo en un ambiente pesado. El año pasado habíamos trabajado en un ambiente con tosca, muy limitado por tosca, y acá en el caso de los gauchos, lo que hicimos fue ir a un ambiente de media loma baja y bajitos, donde empiezan a notarse algunos barritos blancos, y ver qué pasaba si hacíamos distintas densidades en esos diferentes ambientes. Esto, no se vuelvan locos tratando de interpretar estos números. Lo interesante de esta tabla es ver cuanto más bajo es el valor P, más significativo fue un tema. Cuando yo varié el híbrido, las diferencias de rendimiento fueron muy significativas. Cuando varié la densidad, fueron mucho menos significativas. Directamente cuando uno toma un umbral de 5%, esto es 7,8%, no termina de ser significativa la variabilidad en la densidad. El ambiente sí fue muy significativo, ¿sí? El híbrido y la densidad no interactuaron fuertemente, el híbrido y el ambiente sí fueron importantes, hubo un híbrido que se adaptó mejor a un ambiente peor que otro, y después la densidad por ambiente tampoco fue significativa. Les muestro los resultados, ahora sí viendo la performance. Pero concentrémonos en ver que el híbrido, el ambiente
y la interacción entre el híbrido y el ambiente fueron los factores más importantes, no tanto la densidad, ni siquiera cuando uno piensa en densidad por ambiente. Vamos a ver los resultados. Cuando le digo esto es rendimiento físico, acá no dedicamos a analizar la performance en rinde físico del material, hoy da cuenta de que la genética debería ser la que tracciona más el contenido de materia grasa. ¿Sí? En un ambiente franco más elevado, nos encontramos con un rendimiento de 1.600 kilos que fue muy superior al del ambiente pesado, barro blanco, donde apenas se cosecharon 900 kilos por hectárea, letras diferentes que implican diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, súper significativas si recuerdan esta tabla, donde decía es menos del 0,1% el margen de error que podemos tener si interpretamos que el ambiente pesado voy a estar en peores rendimientos que en el ambiente franco. Ahora, rendimiento por híbrido, también tuvimos diferencia. 39,90 comparado con el 3,22 nos dio una diferencia significativa. ¿Pero por qué? Híbrido, primero, repasemos esto. La densidad de siembra, ¿cómo nos fue? Bueno, 45.000 semillas por hectárea fue superior a 60.000. Mientras que 30.000 no se distinguió de las dos. O sea, tuvimos bajo impacto, entre 30 y 45 aparecieron los mejores rendimientos, con mucha variabilidad, los mejores promedios. Sí sabemos que 60 fue peor que la densidad intermedia. Pero vamos a desgranar un poco estos resultados. Si lo miro según ambiente, ¿hubo diferencia de comportamiento? Y la verdad es que en el ambiente franco o de mayor potencial a donde laburamos, nos encontramos con que no hubo diferencia entre ninguna de las densidades. ¿Sí? Fue lo mismo sembrar 30.000 que 45, que 60.000. Mientras que, cuando nos metimos en ese barro blanco, la densidad más alta fue peor. La intermedia obtuvo el mayor promedio, pero no se diferenció de la densidad más baja. Muy bajo efecto de la densidad, y sin grandes diferencias entre ambientes. Y fíjense, otra cosa que yo les quería comentar es, ¿hubo diferencias entre híbridos? Sí, en términos generales, pero en el mejor de los ambientes no se sacaron grandes ventajas entre los híbridos. Fue en el ambiente más complicado, donde 39,90 logró un rendimiento significativamente superior que el cacique 3,22. En el caso de Pino Grande, no teníamos, esto es un ambiente, o sea, estamos hablando de ambientes súper definidos. Nos encontramos, sí, con diferencias significativas entre los híbridos y la densidad de siembra, pero no tan marcadas como la que veíamos antes, entre ambientes o entre híbridos. Y acá trabajamos con 3 híbridos, fíjense que 39,90 nuevamente se comportó superior a los otros 2 materiales en este caso, mientras que, a diferencia de lo que veíamos en un ambiente de menor potencial de rendimiento, donde teníamos bajos de barro blanco, para usar un término de uso frecuente, donde las 30.000 semillas por hectárea, el rendimiento físico, superó notablemente a las 60.000, y 45 no logró distinguirse de ninguna de las dos, fue una situación intermedia. ¿Sí? Todos los híbridos mostraron el mismo patrón de comportamiento. En el caso específico del 39,90 tuvo un comportamiento muy destacado, con la densidad más baja, y se fue perdiendo rendimiento promedio sin diferencias del todo significativas, mientras que, bueno, en el caso del cacique, el incremento de la densidad de siembra no produjo tantas pérdidas, pero es verdad que la densidad más baja tenía menor potencial de rendimiento que los anteriores, aunque, insisto, letras diferentes significan o explican dónde están las verdaderas diferencias desde el punto de vista significativo. ¿Sí? Entonces, yo quería enriquecer un poco esto con una experiencia que hicieron en el CREA General La Madrid, y le agradezco a Pascual Cicioli, a Valentina Astiz, a Franco Uris y a Lara Botam, que en campos con distintas limitantes, en este caso Tosca, en un ambiente franco, probaron 20, 30 y 40.000 semillas. Son un poco más bajas que las que nosotros veníamos probando. Nosotros hacíamos 30, 45 y 60.000. Y después, ¿qué se logró haciendo variable en el lote? Y fíjense, en el ambiente de bajo potencial, uno se ve tentado a bajar la densidad de siembra. Ellos encontraron con este análisis que en realidad la densidad de siembra más baja
En el ambiente de bajo potencial fue muy inferior a la densidad media y a la más alta. En las medialomas se emparejaron un poco más, sin embargo la densidad más alta, la de 40.000, fue la mejor. Y en el ambiente de mayor productividad, en el más profundo, fue muy superior a la densidad más alta que usaron. Si bien no son comparables del todo con los ensayos que nosotros planteamos en parcelas, en este caso están chequeando de alguna manera esta idea que nos surge a nosotros, que descender por debajo de las 40 o 30.000 no fue una ventaja en ninguno de los tres ambientes. Solamente en la medialoma se pareció a la densidad más alta a esta densidad intermedia, pero la baja sigue siendo inferior. Esto es para un ambiente limitado por BT, ¿no? Más parecido al que yo le mostraba de los gauchos. Y quedémonos un poco con esto, que es la densidad, esta es más parecida a la que usamos nosotros, si bien la densidad más alta no es tan alta como la que usamos nosotros, es un rango más comparable. No se sacaron demasiada diferencia en el ambiente de medio potencial, ni en el ambiente de alto. 40.000, que es muy cerquita de 35, se mostró un escaloncito por debajo, pero está tan cerquita de 35, que probablemente les haya tocado en el análisis, como esto está hecho con monitores y con mapas de ambiente determinados por ambientaciones con sensores remotos, probablemente no sea atribuible a la densidad de ese escalón, porque está muy cerquita una densidad de la otra. ¿Sí? O sea, seguimos sin ver grandes diferencias entre densidades de siembra y rendimiento por ambientes, ¿sí? Y pareciera ser que las densidades muy bajas, en ninguna de las dos limitantes, tosca o ambientes pesados, es una variable de ajuste que merezca la pena ser retocada, o al menos manejarse tanto en variable. Entonces, en términos generales, ¿qué vimos? Para un ambiente limitado por suelos muy finos, pobremente drenados y seguramente con una fertilidad bastante escueta, no vimos grandes respuestas a la densidad, encontrando los rendimientos óptimos en la intermedia, pero sin diferenciarse significativamente del resto. Sí hubo un impacto del híbrido fuerte en los ambientes más limitados. Acuérdense que teníamos más diferencia en ambientes más limitados que no tuvimos diferencia en ambientes de menores limitación. En el ambiente franco, entre bajas e intermedias, bajas según lo que nosotros implantamos 30-45, es donde nos aparecieron los mejores rendimientos, con baja interacción entre la densidad y el híbrido. Sí, el híbrido en sí mismo, nuevamente en ambientes de mayores limitaciones, o cuando lo pasamos de densidad, se mostraron con comportamientos más contrastantes. A escala de lote, lo que vimos del trabajo del CREA La Madrid, que está muy bueno y enriquece esto, pareciera ser que el óptimo es algo superior, pero que contiene las mismas tendencias generales que vimos nosotros en los ensayos. Vamos a meternos en el tema nutrición. Juan, si llega a haber alguna pregunta aclaratoria, cortame, no hay ningún problema. Bien, Dale, nutrición. ahora venimos bien. Bárbaro, buenísimo. Vamos a hablar un poco de las respuestas, de las fuentes y del logro. ¿Qué veníamos viendo? Nosotros veníamos viendo que en términos generales, y este es un caso donde lo rescaté yo, porque era un ambiente de muy buenos rendimientos dentro de lo que es la región, nos encontrábamos con que agregábamos fósforo a la siembra y teníamos muy bajas respuestas o nulas en rendimiento, ¿no? No veíamos, desde el punto de vista estadístico, diferencias importantes. Por ahí aparecía un poco más de materia grasa, pero no mucho más que esto. Y esto, la verdad que hace un poco de ruido en términos generales, es decir, cómo viene la historia nuestra de la nutrición. Y sabemos que la fertilidad de los suelos, sobre todo las situaciones de agricultura permanente o sin rotación con pastura, en términos generales, viene para abajo, y así todo no encontramos estas respuestas. Entonces, mirando un poco más allá de los datos, nosotros nos dábamos cuenta que en la medida que incrementábamos el fertilizante en la línea, lo que sí veíamos era una pérdida en el logro, plantas fértiles o plantas a cosecha dividido semilla sembrada, que íbamos viendo unas pérdidas que podían ser hasta del 10% del logro o más en algunos casos. Entonces decíamos, pucha, a ver, no tengo respuesta en rendimiento, al menos no desde el punto de vista estadístico, sí tengo diferencias en el logro
del cultivo, entonces acá yo lo que estoy teniendo son menos plantas que rinden un poco más individualmente. Ahora, esa diferencia de rendimiento es debida a que quedó un poco más ralo el cultivo y eso le convenía al girasol para adaptarse y generar mayores rendimientos, o que cada planta aprovechó ese extra nutricional que tenía. Bueno, lo que sí sabemos, analizando una serie grande de datos, es que en la medida que el logro se ve perjudicado por una u otra razón, fertilizante en la línea con problemas de reacción, de pH y de salinidad, o bien condiciones más adversas, menor humedad a la siembra, etc., eso atenta contra el logro, ¿sí? Y lo que vemos que en términos generales hay una tendencia que cuando disminuyen los logros, disminuye el rendimiento promedio y sobre todo lo que se pincha mucho es el rendimiento potencial. O sea, el cultivo mal logrado, sabemos que va perdiendo más o menos de a 5 quintales por cada 10 puntos de logro que vamos perdiendo. Por alguna razón yo estoy viendo que alguien me está garabateando la hoja. Pero bueno, espero que no estén viendo todos ustedes. Voy a salir de presentación y vuelvo a compartir porque tengo algún problemita. Vuelvo a compartir, perdón, ¿eh? Hubo una pregunta ahí, Agustín, que fue aclarada por Nico, pero todo esto se hizo bajo siembra directa, ¿no? No hubo convencional. Sí, en la serie grande de datos, perdón, en la serie grande de datos hay muy pocos que son en convencional. Muy pocos. Y hay otra pregunta aclaratoria también, si usaron Microstar como fuente de fertilizante. No, no. ¿Qué hicimos este año? Para tratar de echar luz sobre el tema y tratar de definirnos a ver si estamos logrando un efecto negativo sobre el cultivo, si hay alguna manera de mitigar este efecto. Entonces lo que probamos fue tomar fosfato diamónico, versus una alternativa con reacción neutra en el perfil. Es decir, que el problema de alcalinización no se produzca, al menos no sea atribuible al fertilizante. Siempre vamos a tener un tema de salinización y secar el entresurco, secar el surco, ¿no? Esto es puesto en la línea, ¿sí? Lo que hicimos fue tomar 3 dosis sin aplicación, 50 kilos por hectárea y 100 kilos por hectárea. Pero los 50 kilos probamos de ponerlo en la línea o bien en la doble fertilizadora puesta a 6 centímetros de la semilla hacia un costado, ¿sí? Y con 2 tipos de fertilizante. ¿Con qué nos encontramos? Porque cuando hicimos la prueba con diamónico, fíjense, los logros pasaron con 65% sin aplicar fosfato diamónico, 65% poniendo 50 kilogramos, pero al costado de la línea, no lo perjudicamos. Cuando lo pusimos en la línea, perdimos 8 puntos de logro, y cuando pusimos 100 kilos en la línea, perdimos 10 puntos de logro. Cuando hicimos lo mismo, pero con un fertilizante alternativo, un fosforado con menor concentración de fósforo, por cierto, cerca de la mitad de lo que es la de diamónico, pero con una reacción neutra, nos encontramos con que las pérdidas fueron mucho menores o prácticamente no existieron, ¿sí? Es decir, el fertilizante nos dio una manito respecto de estas pérdidas que con diamónico se ven a las claras para este ensayo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó en términos de rendimiento? Bueno, con 50 kilos, entre ponerlos a 6 centímetros o no poner nada, tuvimos prácticamente los mismos rendimientos. Cuando pusimos el fertilizante en la línea, con diamónico perdimos rinde, y lo perdimos de manera significativa. Yo pongo estos 50 kilos en la línea, me bajó de manera significativa el rendimiento. El asterisco colorado es que perdí rendimiento de manera significativa, y poniendo los 100 kilos del alternativo en la línea, ahí es donde gané de manera significativa rendimiento, ¿sí? Estos fueron los primeros resultados que nos pueden dar una mano para ir pensando cómo trabajamos el tema de la nutrición, si es que queremos insistir en trabajar la nutrición del arrancador en el cultivo de girasol, ¿sí? Pero acá estamos viendo que la
de vuelta a lo que les contaba antes, es decir, 100 kilos en la línea, sin diferencia de rendimiento. Aunque acá perdí, tengo 10% menos de plantas, pero rinden lo mismo que sin fertilizar. ¿Sí? Entonces tenemos algún efecto. Cuando comparo el alternativo que no me produjo tantas pérdidas, veo recién en dosis alta que puedo lograr un incremento significativo a razón de 270 kilos por hectárea, dada esa fertilización más fuerte. Bien, ¿qué nos pasó? En los gauchos teníamos mezcla. Fíjense, con una mezcla 70-30, lo que nos pasó. Bueno, con rendimiento perdimos cerca de 200 kilos por hectárea usando 100 en la línea, asociada a una pérdida de 10% en el logro de las plantas a cosecha. ¿Sí? Entonces acá posiblemente haya casos donde estemos laburando con fertilizaciones iniciales, con alguna mezcla, digamos, en términos de rendimiento no generamos nada, en términos de logro, lo que estamos logrando es que el cultivo se vea perjudicado en sus etapas iniciales seguramente. Entonces es para replantearse un poco el esquema general de fertilización del cultivo. Me meto un poco con nitrógeno. Esto es en Pino Grande, fíjense, cuando partía de la fertilización con un alternativo, perdón, ¿me preguntaron algo? Ah, se abrió el micrófono. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte que el micrófono bien. Bien, cuando probamos con el alternativo, 90 kilos de nitrógeno total, 150 kilos de nitrógeno total, y 210 kilos de nitrógeno total, encontramos un incremento importante en el rendimiento, unos 100 kilos por hectárea, mientras que en el caso cuando arrancamos con diamónico teníamos a baja nutrición, rendimiento un poquitito más bajo, y ya con el nivel de 150 alcanzamos el máximo alcanzable para esa situación general. Y en el caso de los gauchos, también tuvimos respuesta de razón de 100 kilos cada 50 kilos de incremento de nitrógeno. ¿Para qué nos sirve esto? Así suelto, aislado, decimos, bueno, mira, vemos una tendencia a un incremento de rendimiento con la aplicación de nitrógeno. Voy a ir un poquitito más allá y voy a tomar los datos de los últimos 3 años. ¿Sí? Esto de los últimos 3 años, ¿cuáles son los niveles de nitrógeno total donde vemos ciertas respuestas o no? Lo que vemos es que si miramos nitrógeno total, suelo más fertilizante, los máximos rendimientos se incrementan hasta 100. Esto es muy parecido al historial de la bibliografía. A partir de ahí, no vemos que los máximos se muevan demasiado. Si miramos el nitrógeno aplicado, en vez de mirar suelo más fertilizante, miramos nitrógeno aplicado, tenemos estas dosis que son de unos 50 kilos de urea, estas dosis que son de unos 100 kilos de urea. También vemos que los máximos van subiendo, pero tampoco está del todo claro. Entonces yo lo que hice fue analizar la frecuencia de cada uno de esos factores. Después, antes de pasarme a eso, ¿qué pasó con materia grasa? Fertilizando aumentamos los máximos de materia grasa. ¿Sí? Llámese por nitrógeno total de suelo más fertilizante como nitrógeno aplicado. ¿Sí? El cultivo nos estaría mostrando que incorporar al suelo en la ecuación sea un mejor descriptor de qué pasa cuando fertilizo. ¿Sí? Entonces, directamente lo que hice fue hacer un análisis de la distribución de los datos. En los últimos 3 años, nosotros nos encontramos con que cuando no fertilizamos, el rendimiento medio fue de unos 2.000 kilos por hectárea, con un mínimo de 1.400, un máximo de 2.550. Cuando usamos esta dosis intermedia bajita de 50-60 kilos de urea, la media sube 100 kilos, el mínimo sube 100 kilos y el máximo sube 300 kilos. ¿Sí? Cuando nos vamos a dosis alta, 100 kilos de urea, 120 kilos de urea, la media sube 300 kilos, el mínimo sigue subiendo a 100 y el máximo vuelve a subir otros 300 kilos. ¿Sí? Entonces vemos un poco la distribución de los lotes sin fertilizar, fertilizados con dosis baja de nitrógeno y fertilizados con dosis alta de nitrógeno. ¿Sí? Y ahí empezamos a entender un poco qué nos está pasando. Piensen que, si bien yo hago un análisis de distribución, siempre tenemos las mismas dosis en las mismas localidades. O sea que esto está balanceado. Bien. Si miro cuáles son las respuestas medias de rendimiento, a dosis bajas tuvimos una media de 84 kilos por hectárea de respuesta, aplicar 50 kilos de urea,
y que la mayoría de los casos se encontraron entre nada y 234 kilos. Ahora, con dosis un poco más alta, la respuesta media fue de 320 kilos por hectárea, entre 50 para situaciones como las de menor potencial que mostrábamos de esta última campaña, y entre 500 y pico de kilos. Esto es la respuesta en rendimiento. Y esta es la respuesta en materia grasa. Materia grasa a dosis bajas tenemos 0,65%, o sea, el equivalente a 1,3% de rendimiento, entre 0,64 y hasta 3 puntos, situaciones rarísimas, ¿no? Y en el caso de dosis más altas tenemos 0,7, 1,4% de rinde equivalente, entre prácticamente nada y 1,37 kilos. Entonces, yo veo que la dosis de 100 kilos de nitrógeno, perdón, 100 a 120 kilos de urea, nos está mostrando una respuesta bastante consistente. 320 kilos promedio, 3 kilos por kilo de urea, digamos más o menos, entre muy poquito y 500 kilos, con una media, además, se le podrían sumar 0,7 puntos de materia grasa, porque todos o la gran mayoría de estos datos estarían mostrando que la materia grasa también se mueve con esa dosis de urea. ¿Sí? Agustín, una pregunta aclaratoria. Sí. ¿En qué momento se fertilizó el hidrógeno? Acá tenemos dos situaciones. Están 3 ensayos de estos, están hechos a la siembra, nitrógeno incorporado como urea. Y después tenemos 6 ensayos donde se molió en estadios tempranos del cultivo. Bien. Como para cerrar un poco el tema de nutrición, bueno, tenemos como antecedente este doble impacto de la fertilización, que nos hace perder plantas y con eso potencial de rinde aplicándolo en la línea, y eventualmente nos compensaría ese efecto ganando por nutrición. A ver, se puede cambiar la fuente, por ejemplo. Para nosotros mejoró mucho el logro en esta campaña que pasó, que justamente en una condición de humedad muy limitada al inicio, sobre todo si pienso en trabajar con dosis alta. Ahora, todo lo contrario pasa cuando nos vamos a estas mezclas que contienen urea y que nos pueden pinchar mucho más que otras fuentes fosforadas ese logro y con ello el rendimiento. Y después tenemos hasta 100 kilos de N total. Las respuestas, sobre todo en potencial, aparecen muy similares a la bibliografía, que en rendimiento están entre 2 y 6 kilos por kilo de N. A dosis alta teníamos 3 kilos de girasol por kilo de urea, más poco más de 0,7 puntos de materia grasa, en promedio para esa dosis de 100 a 120 kilos de urea. ¿Sí? Así que está como para considerarlo. Última etapa de girasol, no tradicionales. ¿Qué vimos? Primero, evaluamos en la Juanita, en Olavarría, en Los Gauchos y en Pino Grande, la aplicación de Topseed, que contiene fosfitos, principalmente con zinc y otros micronutrientes, y nos encontramos que en ninguna de las localidades las diferencias fueron significativas a la aplicación de Topseed. Sí, en general, y en el caso particular de la Juanita, 100 kilos más de rendimiento promedio, pero desde el punto de vista estadístico no alcanzó a la vara de lo que sabemos fuertemente repetible. Esto es en lo que fue tratamiento de semillas. Históricamente ya tenemos 3 campañas trabajándolo y nos encontramos con la respuesta promedio fue de 87 kilos por hectárea y en el caso particular de Pino Grande, la campaña anterior, fue de unos 200 kilos por hectárea, que en este caso sí fueron de carácter significativo. Cuando una de las ideas que tenemos nosotros es, como nosotros no somos los responsables de analizar las tecnologías nuevas en detalle y ver cuáles son las condiciones que disparan las respuestas que estamos esperando, lo que hacemos es tratar de cruzar, a ver si el potencial ambiental me permite entender si voy a tener más respuesta o voy a tener menos respuesta. ¿Sí? Nosotros encontramos este rango de datos, de respuesta, y los queremos asociar al rendimiento del testigo. Y vemos que, a ver, hoy todavía son quizás pocos datos para considerar, pero
En el caso particular que tuvimos la mayor respuesta y fue significativa, fue un ambiente de más rendimiento promedio en el testigo. ¿Sí? Todavía poquito como para concluir que este tipo, la tecnología del TopSeed funciona en los ambientes de alto potencial y los de bajo no, todavía está en prematuro, hasta ahora se nos vienen ordenando de esta manera los datos. A mí me parece interesante porque nosotros no tenemos el tiempo, los recursos para analizar detenidamente y funcionalmente a este tipo de tecnología, pero sí podemos entender cómo funcionan nuestros ambientes y buscar eso. Esto es lo que nosotros tratamos de buscar. Entender bien a dónde sí y a dónde no esperamos esa respuesta. Ahora me meto en fertilización foliar. Entonces nosotros utilizamos dos casos, Absortec Copper, que es un nitrogenado foliar, con algo de fósforo y cobre, boro y azufre. Y también tomamos Power Plant Duo de la gente de Acogra, que nos acompañó en esta campaña, que tiene nitrógeno, fósforo, bastante más azufre, y suma además potasio, boro y zinc, y cobre también, ¿no? Entonces, ¿qué resultados tuvimos? Bueno, en los gauchos, Absortec Copper y la dosis alta de Power Plant mostraron diferencias significativas respecto al testigo sin aplicación foliar. ¿Sí? Acá vemos que la dosis de 5 litros fue un intermedio que desde el punto de vista estadístico no alcanzó para diferenciarse, ya sí en las dosis más altas y el caso de Absortec Copper. En el caso de Pino Grande, no tuvimos diferencias significativas, pero la dosis, el Absortec y el Power Plant en esta situación de dosis más baja ya tuvieron 150 kilos respecto del testigo sin aplicar. Acá yo les aclaro, por las dudas, porque son valores muy cercanos, cuáles eran desde el punto de vista estadístico las diferencias mínimas significativas para encontrar esas respuestas estadísticas. Y, Agustín, por otro momento de lado, aplicación de los foliares, te consulto ahí. ¿Cómo? El momento de aplicación de los foliares. Estos varían, pero fueron en estados reproductivos tempranos. Fíjense, esto es un paquete de fitoestimulantes. SKB, TopSync Max y Flecha son fitoestimulantes a base de fosfitos, de calcio y de boro, de zinc y de calcio, y el SKB de calcio y de boro. Fíjense, en los gauchos tuvimos diferencias importantes en la aplicación con Flecha, mientras que en Pino Grande también las vimos en Flecha, pero también aparecieron muy lindas respuestas en el caso del SKB. Las de TopSync Max no llegaron a superar esta diferencia mínima significativa. Pero lo más importante de esto es que ya tenemos, perdón, antes de terminar, respuestas, en el caso de Pino Grande sí tuvimos respuestas importantes de la aplicación de fungicida, también en R2, ¿sí? Muy interesante este dato de 350 kilos, respuesta a la aplicación de Krypton X Pro. El Krypton mostró casi 200, pero no le alcanzó para ser significativa, y en este caso lo mismo, tuvimos casi 300 kilos de respuesta al Krypton, pero no alcanzó para ser significativa desde el punto de vista estadístico en los gauchos. Pero sí, lo que se puede notar es una influencia, digamos, o que los niveles de incidencia de FOMA, ¿no? De FOMopsis, bajaron en el caso de Pino Grande. Miramos un poquitito los datos de fitoestimulantes. En el caso de Absortec, estamos con 280 kilos de respuesta media, con 3 de 5 localidades en donde fue significativo. En TopSync Max, 150, con 2 de 5. Y en el caso de SKB, con 3 de 5 también, y la respuesta media un poco más acotada. Cuando lo cruzamos con los índices ambientales, en estos casos, estamos viendo que, en términos generales, las respuestas más grandes nos aparecieron en este rango medio de rendimiento, donde si se fijan, cada uno de estos puntos es la respuesta promedio de una localidad. Y en este rango medio es donde tuvimos mejor, del 16 quintales y el de 20 quintales tuvimos un poco más de respuesta que en los de mayor potencial. ¿Sí? Esto es una manera de interpretar esta información que a nosotros a nivel regional nos tiene que dar una mano. Es decir, ¿en qué tipo de ambientes esperamos respuestas a los no tradicionales?
Por ejemplo, nosotros tenemos claro que podemos esperar respuesta, por ejemplo, a la aplicación de nitrógeno o de algún fertilizante en un ambiente empobrecido en ese nutriente. Pero a un fitoestimulante, uno tiende a considerar que va a explorar grandes respuestas en ambientes muy comprometidos por estrés. Sin embargo, cuando lo sometemos a prueba y lo cruzamos con distintos ambientes, nos podemos dar cuenta que no necesariamente están así. Así que seguiremos sumando información para tratar de interpretar mejor estos datos. Finalmente, el caso del tratamiento de semillas, tuvimos de 0 a 200 kilos, aparentemente las vimos asociadas a situaciones o eran un poco más altas en ambientes de mayor potencial esta media. ¿Sí? La verdad que en fertilización foliar nos fue bien con Duo y con Absortec, cada uno repartiéndose entre localidades cuál generó la mejor respuesta. Y en el caso de 2023, esta campaña, el flecha de los fitoestimulantes nos anduvo muy bien, y con un histórico que en el 50% de los casos tuvieron diferencias significativas, y está más asociado probablemente a esos ambientes de menor potencial o intermedio. Tenemos los primeros datos de la zona del tema de respuesta fungicida. Vamos a seguir avanzando seguramente en las próximas campañas para tratar de entender un poco más cómo van a reaccionar los cultivos en nuestros ambientes a un esquema sanitario un poquitito más tecnológico que el que estamos acostumbrados. Bien, hasta acá llegamos con girasol. Juan, contame si hay preguntas más de fondo, digamos, de los datos que presenté. La primera pregunta que quedó en el tintero es una aclaratoria si los ensayos de densidad, las densidades eran sembradas o logradas. Sembradas. Sembradas, bueno, perfecto. Hay una pregunta puntual que preguntaron por la dosis de Top Seed utilizada. Si la tenés 200 fresca. centímetros cúbicos. No, de Top Seed. De Top Seed. Era el equivalente a 100 centímetros cúbicos por hectárea, ¿no? Pero si está Claudio, vos te vas a acordar mucho mejor el protocolo que yo. Buenísimo. Después hay una pregunta más que decía que después surgió que o sea, que la respondiste después con el pasar de la presentación, pero por ahí está buena repasarla. Preguntan si hay algún efecto de rendimiento cuando sumás nitrógeno en el suelo más fertilizante en un mismo híbrido por 3 años. ¿Existe ese dato? En un mismo híbrido por 3 años, no. No, Ese dato no existe. Pero, perdón, yo quiero hacer esta aclaración por las dudas, es que cuando nosotros metemos el suelo en la ecuación de respuesta, comparado con la dosis de nitrógeno aplicado, la verdad que el suelo no nos está aportando demasiado. La bibliografía tiene un soporte importante, la bibliografía propia nacional, tiene un soporte importante en el dato de suelo. Nosotros no lo estaríamos chequeando del todo a eso. La distribución de los datos es mucho más fácil analizarla y consistente analizarla cuando uno toma la dosis aplicada, porque eso me empareja todas las localidades. En todas las localidades usamos el mismo rango de dosis, 50 a 60 kg de urea o 100 a 120 kg de urea. Entonces, todo ese universo yo lo puedo englobar y ver la distribución de esas poblaciones. Y la verdad es que esas poblaciones, sobre todo cuando yo analizo los que tenían dosis alta respecto de los que no tenían nada, veo una diferencia importante, 300 kilos de diferencia promedio, 300 kilos de diferencia en el mínimo, 700, 800 kilos de diferencia en los máximos. O sea, es como otra población distinta, la de los girasoles fertilizados con 100 a 120 kilos de urea por hectárea. Pero aclaro esto, que suelo no me ayuda a interpretar los resultados en la serie de datos que tenemos de los últimos años. Buenísimo, gracias. Y dejo las dos últimas para que conteste juntas. La primera, ¿cuándo fue el momento de aplicación de los fungicidas? Y la última, si la respuesta fungicida es sanitaria o fisiológica. A ver, bueno, difícil separar esas dos. Lo primero, aplicación R2, digamos, estrella, R2, R3, ¿sí?
O sea, reproductivo temprano. A ver, nosotros, la verdad es que la respuesta fungicida que nosotros vimos que es muy significativa en una localidad con más de 300 kilos de respuesta y en otra más disimuladita, lo primero es, yo no se la puedo atribuir a un control de Phomopsis, que es nuestro principal fantasma. ¿Sí? Porque, digamos, entiendo yo que no tenemos con qué combatir Phomopsis. Sí podemos frenar o incluso hasta controlar alternaria y FOMA. ¿Sí? Es verdad que en distintas localidades uno lo que ve es una menor incidencia de FOMA, que es fácil de interpretar, y en algún caso donde tengas algo de alternaria, claramente se nota la diferencia. Ahora, eso, la pregunta era si era fisiológica o sanitaria. Creo yo que las dos, digamos, que en realidad es una misma cosa, disfrazada, es decir, si uno mantiene, si logra cierto impacto sanitario, fisiológicamente voy a tener, por lo menos, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, perdón, voy a tener un llenado un poquitito más activo por cierta duración extra del área foliar, de manera que yo no puedo decir ni que es una ni la otra, porque creo yo que las dos van de la mano. Estamos listos, si querés avanzamos. Buenísimo, gracias Juan. Soja. Bueno, se sembraron 3 localidades, vamos a hablar fundamentalmente de 2, de las acacias, de Crea San Eloy Piñeiro, cerquita de entre Suárez y Pazman, y en el Amanecer de La Barría, cerquita de Sierras Vallas, un ambiente lindo de La Barría, pero recuerden las 2 condiciones generales que les comenté, sequía, pero interrupción de los llenados. Arranquemos por genética. Bien, teníamos unas cuantas variedades, fíjense, todas las que contienen una E son cultivares en list, rendimientos medios de unos 15 quintales por hectárea en las acacias, acá cerquita de Suárez, en donde un material experimental de NK se llevó el rendimiento medio más alto, pero 46A03 en list, la Bio 382, la Bio 441 y la 4.12, junto con Nidera 4642, se llevaron el pelotón del frente en cuanto a los rendimientos. ¿Sí? Y yo hice esta pequeña cuenta, lo que nos encontramos que si uno agrupa por grupo de madurez, lo primero, los grupos 3 anduvieron, en el caso de las Enlist, mejor que los grupos 4, y en el caso de las RR1, al revés, se nos dio un poco vuelta la cosa. Pero yo lo que les quería compartir es, cuando hacemos el promedio de las Enlist en 1500, el promedio de las RR1 estuvo apenas por debajo. ¿Sí? Entonces, un poco lo que no vimos en las acacias fue esta idea de que rinden menos sistemáticamente las Enlist que las RR. ¿Sí? Ahora me voy al caso del Amanecer en La Barría con un rendimiento medio apenas superior, alrededor de los 16 quintales. El pelotón superior anduvo, bueno, Nidera 3220, nuevamente un material experimental de NK semillas, la 412 otra vez y 441, Credence 4021, Bioceres 322 y Bioceres 452 fueron los materiales del pelotón del frente. En este caso, se nos dio un poquitito vuelta, porque tuvimos unos 1400 kilos de promedio de las Enlist, y yo las separo por grupo por la duda de no ser injusto, mientras que en las RR1 tuvimos entre 200 y 300 kilos por encima en términos de rendimiento. ¿Sí? Así que en una localidad ganaron las Enlist, en otra localidad sin aplicación de 2,4-D aclaro por las dudas, esto no llevó un manejo diferencial en el uso de herbicidas, pero sí nos encontramos con una localidad, rindieron un poquito más las Enlist, en otra rindieron bastante más las RR1. Nuevamente, tomé información, lo que pude conseguir de Rexo y más Ritzo, región oeste de Buenos Aires, y oeste arenoso. Primero es, antes de eso, cómo quedaron ordenados
los materiales en lo que es estrictamente GEASO. Tuvimos el material experimental de NK, que la verdad que sistemáticamente anduvo muy bien en las dos localidades, 412 de Bioceres, una Enlist, que yo acá las pinté de otro color, de este marroncito, naranjita, las Enlist, 441, 3, 3220, quizás la soja más corta, pero que nos sigue mostrando resultados buenos, 4021, 3.22, y otra Enlist 382, superando la media en general del ranking nuestro del GEASO. Ahora, cuando meto varias localidades, paso la zaranda, me quedo con aquellos materiales que se repiten en al menos 7 localidades, y de vuelta los podemos ordenar de izquierda a derecha, según cómo se posicionaron en el ranking, más a la derecha las mejores, superando en un 5% la media, por ejemplo NK 39 por 22, que cuando meto muchas localidades anduvo por encima de la media, Credence 40-21, 36-21, estas anduvieron por encima de la media de rendimiento, ya 46-42 bien clavada en el promedio, mientras que podemos ver que más estables las que están más abajo, 4.52, 46-42, y con más respuesta al ambiente nos aparecen 38-21, 40-21, ¿sí? Mucha respuesta al ambiente, la Pioneer 43A04, que es el Enlist también. Entonces, de vuelta para ordenarnos en el ranking, muy fácil. Si leemos de derecha a izquierda, vamos de mayor a menor rendimiento medio. Pero no se olviden de ordenar de arriba para abajo, posicionando preferentemente las que están arriba para ambientes de mayor potencial y posicionando las que están abajo para ambientes que pueden sufrir un poco más durante la campaña, ¿sí? Esto no insisto mucho porque ya lo vimos y lo expliqué un poco más en el caso de girasol. Les voy a comentar que empezamos a laburar un poco a raíz de los intercambios que tuvimos después del análisis de campaña pasada. Tratamos de explorar a ver si existe una brecha de rendimiento dada una condición nutricional subóptima en el cultivo de soja en nuestra zona. El cultivo de soja es quizás el que menos respuestas encontramos sistemáticamente al manejo, ¿sí? En donde variar el arrancador, o variar, cultivar, o los grupos de madurez, en un año nos conviene más largo, en un año nos conviene más corto, no hay un efecto sistemático de ese manejo. Variar la estructura del cultivo, sí, una vez que nos generó un buen efecto, una vez que nos sacamos de encima las siembras tempranas en todos los surcos, pero después no conseguimos grandes cosas pasándonos a siembras neumáticas, solo averiguamos que podemos ir con densidades un poco más abajo sin perjuicio de rendimiento, pero no pegamos un salto sistemático en rendimiento por manejar la estructura del cultivo. Así que nos preguntamos, siempre partiendo de un modelo conceptual, es decir, cada ambiente tiene un rendimiento potencial, en cualquier cultivo. Esto es casi que es conceptual, es teórico, ¿sí? Ese rendimiento potencial de un ambiente, como teóricamente, está dado por la cantidad de radiación que dispone el cultivo, las temperaturas que explora durante sus etapas de crecimiento y reproducción, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y que en gran medida estas variables se pueden aprovechar mejor o peor según la fecha de siembra, la estructura del cultivo y la genética utilizada. Entonces esto es un marco conceptual teórico. ¿Cuánto podríamos alcanzar teóricamente en rendimiento? Ahora, si empezamos a ponerle algunas limitantes que cambian de lote en lote, y de año en año, le ponemos lluvias y suelo como limitante, que vaya que sí lo son, podemos hablar de que si nada más nos limita, tenemos un rendimiento alcanzable. Finalmente, nosotros, buscando algo parecido a los óptimos económicos, vamos a limitar al cultivo exprofeso por nutrición, por presencia de malezas, plagas y enfermedades. Sin querer queriendo, nosotros buscamos los óptimos nutricionales y los óptimos en el manejo de adversidades para no caer en gastos que no se justifiquen desde el punto de vista del incremento de RIN. Entonces esta diferencia entre el rendimiento alcanzado es lo que la bibliografía hoy denomina como una brecha de rendimiento. Y nosotros quisimos poner foco
en cuanto es nutrición, esta brecha. ¿Cómo? Analizando qué pasaría si nutrimos por demás a nuestros cultivos. Entonces, nosotros partimos de la base, conceptualmente, que el manejo general o el manejo que nos encontramos en cada uno de los campos donde laburamos va a dar como resultado el rendimiento real de ese lote, ¿sí? Ahora, yo puedo estar limitado por nitrógeno por dos caminos, diciendo, probablemente la inoculación sea un proceso ineficiente que me hace generar pérdidas por no contar con la cantidad de nitrógeno fijado necesario para que el cultivo exprese su potencial, o bien una posible respuesta a la fertilización, que por más que el proceso de inoculación sea óptimo, fertilizándolo yo puedo obtener más rendimiento. Por otro lado, también lo puedo tener limitado por fósforo, o bien limitado por azufre. En estos dos casos, lamentablemente no hay fijadores biológicos de fósforo y de azufre, sí hay solubilizadores, pero bueno, lo que decidimos fue trabajar con fertilizantes de síntesis química. ¿Qué se hizo? Para ir trabajando estos factores, una doble inoculación para tratar de descular un poco este gris oscuro. Además se aplicaron 100 kilos de N, además 120 kilos de fósforo y además 20 kilos de azufre elemento al cultivo para ver cuál era el techo de rendimiento, dado una no deficiencia nutricional. Al menos eso presumíamos con este diseño de experimento. ¿Cómo nos fue? Acá vemos el manejo modal, en el caso de Olavarría en el amanecer nos dio 20 quintales, el manejo del lote, mientras que en las acacias nos dio casi 16 quintales. Duplicar la inoculación nos aumentó entre 118 y 132 kilos dependiendo de la localidad. Aplicarle urea nos incrementó entre 186 y 272 kilos más el rendimiento. Subir la dosis de fósforo no nos generó impacto del punto de vista de rendimiento, y levantar un poco el azufre, un poco no, 20 kilos, es más o menos lo que extrae el cultivo, un cultivo de 25, 30 quintales de rinde. Nos encontramos con que en Olavarría, en el amanecer, nos dio 120 kilos más de rinde, mientras que en las acacias poco y nada, ¿sí? Entonces, esto fueron la magnitud de esta brecha. ¿Cuánto fue? 500 kilos por acá, 400 kilos por acá. Eso representó 18% de brecha por nutrición en el caso de Olavarría, 21% de brecha por nutrición en el caso de las acacias, y de esa brecha encontramos que en las hipótesis de nitrógeno teníamos entre el 12 y el 20% de la brecha, ¿sí? Pero que en realidad cerramos gran medida esa brecha más con la aplicación de nitrógeno que con un proceso de doble inoculación, ¿sí? De manera que uno, a ver, ¿qué hipótesis surgen alrededor de estos primeros resultados? Esto es exploratorio, Es, bueno, probablemente tengamos cultivos limitados por nutrición, sí. Probablemente es un elemento que termine siendo limitante pueda ser el nitrógeno. Hay antecedentes de la bibliografía que en altas latitudes, como estamos nosotros, la soja puede estar limitada por el ritmo de fijación biológica de nitrógeno. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Y que si le ponemos urea nos responde alrededor entre el 7 y el 14% en estos dos casos específicos, ¿no? Entonces, es exploratorio, pero la hipótesis delimitante por nitrógeno, ahora, viendo un poquitito esto, nos aparece como algo para revisar un poco más. ¿Hay que fertilizar con urea las hojas? No. Digamos, al menos no tengo ningún elemento todavía para entenderlo de esa manera. Pero sí tenemos que empezar a ver que existen las chances de que nuestras hojas estén limitadas por nitrógeno a su rendimiento potencial. ¿A qué puede responder esto? Y bueno, la hipótesis de trabajo de Juan Pablo Monzón tiene que ver como asociadas a altas latitudes, la temperatura pueda estar limitando ese proceso de fijación y aprovechamiento del nitrógeno. Yo nada más les hablo y les comento que estamos en proceso de elaborar alguna hipótesis para la región y ponerla a prueba más adelante. En foliares, ¿qué hicimos? Probamos dos formulaciones de Acogra, el Power Plant Bio
que tiene un poco más de nitrógeno, fósforo y azufre, más todos estos micro, y el caso de potasio, que no podemos decir que es micro, pero que sí aparece, mientras que el dúo tiene estas concentraciones y tiene suma cobre con respecto a lo que era la formulación de bio. ¿Cómo nos fue? Bien, las acacias. No tuvimos diferencias significativas, aunque el tratamiento de doble aplicación de dúo entre R1, perdón, acá me comí el 1, y R3, estuvo 300 y pico de kilos por encima del testigo, pero no alcanzó por la distribución, y este tratamiento nos generó bastante variabilidad, eso atenta contra la estadística, el de bio temprano en B3 más dúo, nos generó mucha variabilidad en los resultados, entonces eso, desde el punto de vista estadístico, no le alcanzó para manifestarse. En cambio, en el caso del amanecer, sí nos encontramos una respuesta muy interesante al Power Plant Bio en el estadio temprano, con casi 500 kilos de respuesta que desde el punto de vista acá le alcanzó y le sobró para ser significativo, no así con el dúo, complementándolo en el caso de Olavarría. Y me meto, por último, en la parte de no tradicionales de soja, y con esto ya vamos terminando, es, ¿qué hicimos? Primero, biológicos en semilla. Biológicos en semilla. En el caso de las acacias, los biológicos están en verde, no tuvimos respuesta del todo significativa. Índigo 30, tricovidas y la combinación de los dos. Sí a la aplicación de fitoestimulante de Top Seed, ya sea solo como combinado con tricovidas. O sea que acá podríamos decir que la respuesta nos apareció trabajando con Top Seed, con un fitoestimulante en semilla. Tanto solo como combinado con un biológico, que es el caso de tricovida. En el caso de Olavarría, nuevamente, Top Seed se distinguió del testigo, con unos 400 y pico, o casi 400 kilos de respuesta, 350, y en el caso de los biológicos no le alcanzó para diferenciarse de manera significativa del testigo, aunque el índigo 30 estuvo unos cuantos kilos por encima en promedio, pero la variabilidad del testigo no me permite decirle que eso fue significativo. Vamos a los tratamientos foliares. Nosotros acá lo que tratamos de hacer es inducir un estrés en la planta asociado al uso de herbicidas, de herbicidas que pueden resultar quemantes del cultivo, como es el caso del fomesafen, y combinarlo con algún fitoestimulante para ver si es capaz de compensar. Lo primero que nos pasó en las acacias fue que no chequeamos que el fomesafen haya sido, digamos, un perjuicio para el rendimiento de la soja, porque de hecho el testigo en promedio rindió un poco menos que la aplicación de fomesafen. Si nos encontramos con que ese fomesafen combinado con este antiestresante o con este fitoestimulante que es Top Zinc, con el cual Top Zinc Max, perdón, que ya lo venimos laburando hace unos cuantos años y después le voy a mostrar más resultados, sí me generó un impacto positivo. Lo mismo, pero al revés, diciendo, bueno, a ver, yo quiero trabajar con un fungicida, por eso lo pongo uno en rojo y el otro en verde, que debería ser un promotor de rendimiento. En términos generales, no chequeamos que el fungicida en sí mismo haya generado un impacto sobre el rendimiento. Cuando lo combinamos con cubo, con otro fitoestimulante, encontramos nuevamente una respuesta interesante respecto del testigo, y acá estamos hablando de casi 500 kilos en promedio. Lo importante es que las letras sean diferentes. Y en el amanecer nos encontramos con que, si bien los tratamientos generaron, en el caso del cubo, 100 kilos de diferencia de rendimiento, de promedio, no le alcanzó a ninguno de los tratamientos para ser significativos. Ni para abajo la aplicación del fomesafen, ni para arriba la aplicación del fungicida, ni tampoco ninguna de estas combinaciones. Entonces, y nuevamente vuelvo a esto, decimos, tenemos mucha más historia. De la campaña de 2016-17 que venimos trabajando con Top Zinc foliar, con cubo foliar, y desde la 2017-18 trabajamos Top Seed en semilla como tecnología de mitigación de estrés. ¿Qué nos pasó en todos estos años y con todos estos experimentos? Es que el Top Zinc foliar
en general nos dio en promedio 143 kilos de respuesta, a un rendimiento medio de 25 quintales, de 24 quintales por hectárea. Acá estamos hablando del 7% de respuesta en rendimiento promedio, pero de todas las veces que lo analizamos, fueron significativas aquellas que aparecen acá en negrita, ¿sí? 43% de casos donde esa respuesta fue significativa estadísticamente. En el cubo foliar también nos encontramos con respuestas ya un poquitito mejores, ya estamos arañando el 9-10% de respuesta promedio y algún caso más extra significativo. Lo que nos dio más significancia fue el tratamiento de semilla con Top Seed, con una respuesta de 200 kilos, 193, y 58% de las veces que lo ensayamos, esa diferencia además fue significativa desde el punto de vista estadístico. Bueno, ¿en qué ambientes ocurrieron estas respuestas más interesantes? Si se fijan, el Top Zinc foliar, el ambiente no predijo en gran medida qué pasaba. O sea, el 28% de la variabilidad de las respuestas podría considerarse que está influida por en qué ambiente los hago, siendo un poco superior a los ambientes de alto potencial. En el caso del cubo foliar, acá sí, el 57% de las diferencias en la respuesta las encontramos o está asociada al índice ambiental, no generamos grandes respuestas en ambientes de bajo potencial, sí en ambientes de alto potencial vimos las mejores respuestas, mientras que el Top Seed semilla, que tenía la misma magnitud, fíjense que si yo lo cruzo con un índice ambiental me da estas líneas punteadas gris, en donde pareciera ser que en todos los ambientes obtuvimos más o menos las mismas respuestas, o sea, como que no está asociado al ambiente, ¿sí? Y esto es una idea que nada, a mí me gustaba contársela sobre todo a los dueños de la tecnología y para nosotros, para entender en qué ambientes puede funcionar este producto. Bueno, en el caso del tratamiento en semilla, no podemos decir que va a funcionar mejor en un ambiente que en otro. Probablemente se muestren esos 200 kilos promedio en la mayoría de los ambientes, y acuérdense que era lo que más frecuentemente nos aparecía como una diferencia significativa. En cambio, en el caso del cubo, nosotros vemos más claro que se manifiestan de 200 kilos para arriba esas respuestas en los ambientes desde 25 quintales para arriba, que para lo que es el secano en el sudoeste son ambientes de, entre comillas, alto potencial. Bien, vamos a hacer una síntesis de soja y no los molesto más por ahora. Obviamente un año muy marcado por sequía y heladas, en lo que fue genética, en la CRR, digamos, se destacaron la experimental de NK, esperemos que próximamente esté comercial, Bio 4.12, 3220, que es una vieja conocida de la zona, con un ciclo bastante peculiar y que siempre se ha posicionado por arriba de la media, y CZ Credence 4021. Y en la Zenlist, los dos materiales entre 4 y cuarto y 3 largo que presentó Bioceres, la 441 y la 382. Cuando hablamos de brechas de rendimiento, vimos que se generó un salto de 20% del rendimiento, nutriendo por demás al cultivo. Ahora, pensando en las prácticas por venir, nosotros vimos más efecto del nitrógeno y sobre todo el nitrógeno aplicado, y en segundo lugar apareció el azufre, ¿sí? ¿Hay una brecha por nutrición? Pareciera ser que sí. ¿Con qué la cerraríamos? Y bueno, a ver, con nitrógeno. Lo que pasa es que con nitrógeno hay un poco de azufre, pero tendríamos que ver cómo, o si tiene sentido esa técnica. Todavía estamos en etapa de elaboración de nuevas hipótesis. Bueno, tuvimos buenas respuestas al Power Plant Duo de Acogral, la verdad que estuvo muy bien en la aplicación en una localidad en la reproductiva y en el bio en aplicación temprana B3 para la otra localidad, y en fitoestimulantes el cubo lo podemos asociar un poco más nítido a los mejores ambientes, mientras que el Top Seed en general se nos manifestó más o menos parecido entre todos los ambientes, el Top Seed en semilla, acuérdense, y Top 5 con una situación más intermedia donde pareciera ser que se parece más a cubo, pero todavía no tenemos suficientes datos ni contundencia como para poder asociarnos y decir, bueno, alto potencial va Top Zinc y en bajo no. La verdad que todavía estamos elaborando estas hipótesis. Lo último, nuevamente les agradezco
al equipo, a Nico, a Juancito, obviamente al equipo de la zona, Agustina, Nora, Bernie, Laulé, vocal de la zona, y Jaime, vocal entrante, que ya también estuvo dando sus palabras de aliento y haciéndome algunas sugerencias para la presentación. Y nada, quedamos a disposición ahora para consultas a corto plazo, lo que nos queda de reunión, y para lo que haga falta en los próximos días. Gracias, Muy bueno, Agustín, muy completo y muy bien con el horario estuviste. No hay en el chat preguntas concretas, no sé si alguno se guardaba alguna para ahora. Se suben las charlas al canal, cualquier cosa que estuvieron preguntando algunos. Hay un solo comentario bueno, de que por ahí faltaban algunas variedades de soja, algunas de Don Mario Neogen. Por ahí, a modo aclaratorio, yo me adelanto y digo, bueno, no es simplemente voluntad, ¿no? A veces hay otras cuestiones que impiden meter más variedades, pero bueno, no sé si querés hacer algún comentario sobre eso, si no, te leo la próxima que sigue. No, está todo, está dicho, Juan. La verdad que solemos tenerlas. Este año no aparecieron los cultivares para evaluarlos, pero creemos que la campaña que viene ya volverán a estar. Perfecto. Hay una pregunta que dice, ¿se puede aportar nitrógeno y azufre en el momento desde el barbecho a la soja? O sea que, o por lo menos está ensayado, me imagino yo, que viene por ahí la pregunta. La verdad, son dos elementos solubles, ¿no? Muy solubles. Y que en el caso del nitrógeno, con más riesgo de pérdidas por lixiviación, en el caso del azufre, un poco menos, pero siempre existen. Pensemos, a ver, yo no creo que sea del todo conveniente, sobre todo que estamos en la mayoría de nuestras hojas, se siembran sobre barbechos cortos. No creo que nos sume demasiado, y de hecho, yo no quiero de ninguna manera correrme del terreno de las hipótesis respecto de lo que es el nitrógeno en soja. Digamos, hoy estamos elaborando nuevas hipótesis, no generando nuevas técnicas de manejo a la luz de los resultados de un solo año. Solamente se los quería compartir para ver si podemos entender por dónde pasan nuestras brechas de rendimiento en soja, por dónde pueden estar pasando. Todavía estamos muy lejos de generar estas estrategias de manejo. En el caso del azufre, sí hay experiencias de otras regiones que muestran que las aplicaciones tempranas, presiembra o incluso no tan tempranas, en estados vegetativos, pueden funcionar perfectamente. No sería nuestro caso, y en general, no es nuestro caso, no porque no vayan a aparecer las respuestas, sino porque no tenemos esa información todavía. Ojalá contáramos con ella, pero del oeste arenoso, el noroeste de Buenos Aires y el sur de Córdoba, se puede ver información interesante respecto de, primero, que los balances de azufre buenos en un sistema, en una rotación, dan por resultado mejor el rendimiento de soja. Y eso se analiza en base de datos, y hay un proyecto nacional de CREA que se llama de brecha de rendimiento, que está dándonos información al respecto de eso. Por otro lado, que las respuestas a azufre, y eso ya es experimental, vienen en general asociadas a ambientes de bajo contenido de materia orgánica. ¿Sí? Sobre todo, bajo contenido de materia orgánica combinado con bajo ciclado de nutrientes, o sea, con sistemas no tan intensificados en el uso del suelo y sistemas que no están rotados con forrajeras o con pasturas base alfalfa específicamente. ¿Sí? Así que, en términos generales, no hagamos nada con el nitrógeno, hasta tanto no entendamos cómo funciona el sistema, y si queremos usar azufre, usémoslo en estadios tempranos del cultivo, incluso previo a la siembra, pero fundamentalmente asociado a ambientes de baja materia orgánica, porque es lo que los antecedentes nos indican. Buenísimo. Creo que estaríamos, no sé, Nora, si quería hacer un cierre. Bueno, no, buenísima, muy buena presentación, Agustín, gracias, y gracias, Juan, por acompañar. No, estaríamos ya cerrando.
Gracias a todos, nuevamente gracias a las empresas, a todo el equipo de GEASO, a los productores, a los miembros CREA que ayudan en los ensayos, y al personal del campo también que siempre ayuda. Bueno, nada más que un gran agradecimiento a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande a todos y seguimos en contacto.